Veremos el caso de lo que significa la sobrerigidización y también la infrarrigidización. Cuando nosotros aplicamos condiciones de borde incorrectas en un problema, estas condiciones de borde mal aplicadas pueden generar, por un lado, que la deformación de la estructura sea menos que de la estructura real. Esto es porque quizás estamos incluyendo restricciones superiores a las que en verdad están ocurriendo en la realidad. Y por otro lado, hay oportunidades en las que el modelo no tiene sobrerestricción, sino infrarrestricción y por lo tanto se va a deformar mucho más en comparación a lo que realmente ocurre. En ambas situaciones, la respuesta del análisis se verá afectada de forma adversa por este tipo de condiciones de borde. Así que vamos a estudiar cómo podemos evitar que eso ocurra, entendiendo la rigidez relativa entre los componentes, la condición de borde que trata de eliminar algún elemento para simplificar nuestro modelo y las cargas aplicadas. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Específicamente voy a crear un nuevo archivo IPT bajo la configuración métrica. Solamente para tener una idea, la que estamos tratando de modelar es simplemente una plancha que va a tener 500 milímetros de largo, 250 de profundidad y un E de 2 milímetros. Sobre esta carga sobre este elemento va a estar aplicada una carga distribuida de 0.08 megapascales. Y en realidad, aquí por acá podemos asumir un eje de simetría, ¿ok? Realmente esta placa va a estar soportada, y vamos a colocarlo en color, digamos, verde, por un par de vigas de este lado y de este otro lado. Estas vigas tienen una determinada sección, no vamos a hablar de ella ahora, y se encuentran totalmente empotradas a una pared, ¿sí?, en su extremo contrario. La cuestión es que deseamos evitarnos el modelado de tanto la pared como de esta viga. Y para hacerlo, se ha pensado en no modelarlo, sino incluir en estos puntos, que bueno, de hecho voy a resaltar en rojo, unas condiciones de borde que son totalmente empotradas. ¿Qué tan cierto es que yo pueda sustituir estas vigas por esta condición de borde? Bueno, mucho va a depender de la rigidez relativa de la viga con respecto a la rigidez de la placa que está soportando y con respecto a la carga que ésta también está llevando sobre sí. Si la deformación de esta viga es prácticamente nula debido a su gran rigidez en comparación con la carga y el elemento que se está modelando, entonces podríamos asumir que acá realmente va a haber muy pocas deformaciones y que por lo tanto puede considerarse como totalmente restringido el movimiento. Pero recuerden, acá al aplicar esta condición de borde, sí nos estamos ahorrando el modelado de todos estos componentes del sistema, de esta estructura, pero también estamos haciendo una hipótesis. Estamos bajo la suposición de que estas vigas son realmente muy rígidas en comparación con el elemento modelado y su carga aplicada. ¿Es eso cierto? Bueno, para verificar esto y entender la manera en la que podemos incurrir en sobre o infrarrigidización, vamos a modelar únicamente esta placa e incluir estos, digamos, nodos que estamos señalando en rojo para poder aplicar allí las condiciones de borde. Para lograrlo nos venimos acá a Inventor Professional, vamos a crear un boceto en 2 dimensiones. Utilizamos en este caso el plano ZX. Y vamos a asegurarnos de crear un rectángulo que esté con el centro en 2 puntos. Ese primer clic. Asumimos 250 milímetros en la dirección vertical y 500 milímetros en la dirección horizontal. A continuación yo voy a crear unas líneas de construcción solamente como referencia. Así que activo la opción línea de construcción. Y vamos a crear una línea en la parte superior, por acá, asegurando la horizontalidad, y también acá en la parte inferior, asegurando la horizontalidad. Porque quiero crear estas líneas. Voy a utilizarla como una línea de herramienta para poder subdividir esta cara. Porque si pensamos a futuro, yo necesito
establecer el vértice en el que voy a aplicar las condiciones de borde. Y si dejo la línea completa, ese vértice no va a existir. Así que no tendré un nodo donde yo poder aplicar la condición de borde. Tengo que garantizar que existe ese nodo. Entonces, para ello, fíjense, vamos a colocar acá una distancia entre estos dos elementos, entre este punto y este otro. Y acá, como tiene 250 de alto, queremos que quede un tercio exactamente, colocamos 250 entre 3. Lo mismo vamos a hacer acá en la parte inferior. 250 entre 3. Bien. Ahora, claro, esto todavía es una línea continua. Sin embargo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar la opción de dividir. Y noten que él va a dividir juntos en esos puntos y garantizamos que exista el nodo. Así lo garantizamos. Ahora yo le digo acá terminar. ¿Ok? Podemos crear la superficie de contorno con esta herramienta, superficie de contorno. Seleccionamos dentro de este contorno, aplicamos aceptamos y perfecto. Ahí está, digamos, la idealización del shell que vamos a utilizar. Pero la diferencia es que esta línea estaría continua donde no aplicamos la subdivisión, pero en esta otra, noten que tenemos la opción de seleccionar ese vértice que justo lo necesitábamos para poder aplicar las condiciones de borde. Ya estamos preparados entonces para dirigirnos a entornos. Vamos a activar Autodesk Inventor Nastran. Ya se encuentra activo. Vamos a crear en primer lugar un cambio de material. Voy a dirigir el modelo genérico. Y vamos a editar este genérico para no crear uno nuevo. Voy a crear un material de aluminio. En el módulo de Young vamos a utilizar 70.000 megapascales porque es un aluminio y en el coeficiente de Poisson vamos a dejarlo en 0.33. Teniendo ese material, procedamos a crear una idealización. En este caso va a ser una idealización tipo shell de 20 milímetros de espesor, material aluminio. Ya cuadrilátero lo aplica todo o simplemente también podríamos asociar a cuadriláteros por selección. Entonces ya ahí tenemos la idealización. Procedamos con las cargas y otras condiciones de borde. Entonces, sabemos que la carga a ser aplicada es una presión distribuida, así que voy a colocar una presión de 0.08 megapascales, pero voy a colocar en dirección negativa, ¿no? Para que no vaya en dirección a la normal, sino en sentido contrario. Entonces, acá selecciono. Si quieren asegurarse de cuál es la dirección de la carga, noten que podemos aumentar un poco la densidad y hacer una previsualización de la carga. Entonces vean que está apuntando a donde esperamos. ¿Ok? Noten, la normal sería hacia arriba y yo lo estoy colocando en dirección contraria. Entonces está funcionando. ¿Vale? Puedo disminuirlo. Presiono OK. Entonces tenemos ahí la carga aplicada. Ahora vamos a crear esas condiciones de borde que en un principio estaríamos quitándonos de encima la necesidad de modelar las vigas de soporte. Asumiendo que en todos estos nodos, vamos a seleccionarlo con control, todos estos nodos, pues no hay ni traslaciones ni lordaciones, ¿no? Porque consideramos que desde el punto de vista de rigidez, esas vigas de soporte son mucho más rígidas que el elemento que se está deformando debido a la carga, ¿vale? Entonces presionamos OK, perfecto. Algo interesante, vamos a ir a Meshing, vamos a dejarlo parabólico por el momento, configuraciones actuales, solamente revisar lo que estamos aceptando y podemos proceder a calcular. Bien, puede guardarlo con cualquier nombre que ustedes deseen, simplemente denle un nombre según el tipo de característica. Yo lo estoy haciendo desde cero para que ustedes puedan seguirme en la construcción, tanto de la geometría como del modelo. Así que deberían acompañarme a medida que se va haciendo el video. Luego de algunos segundos vamos a poder observar cuál es la deformada total y vamos a centrarnos en la deformación acá en el centro. En primer lugar, por defecto nos está mostrando von Mises. Vamos a ir a Displacement para ver el desplazamiento máximo, que para este punto es 0.75 milímetros. 0.75 milímetros. Fíjense, vamos a verlo de este modo. Ahí se puede ver la deformada de este objeto. ¿Ok? Perfecto. Entonces está totalmente restringido. Vamos a verificar nuevamente estas restricciones. Sí, totalmente restringido en sentido vertical y horizontal, justo allí en los nodos.
Muy bien. Ahora, ese 0.75 milímetros, ¿es real? Pues recuerden, todo va a depender de cuál es la rigidez relativa de esas vigas. ¿Será que estamos sobre-rigidizando o infrarrigidizando nuestro elemento? Vamos a verlo. Vamos a proceder no a utilizar ahora una condición de borde para evitarnos el modelado, sino que sí que vamos a modelar las vigas, dándoles ciertas características. Entonces voy a salir momentáneamente de Autodesk Inventor Nastran, el entorno, para volver a crear un boceto en 2 dimensiones orientado sobre esta misma cara. Y acá voy a crear algunas líneas, primero proyectando la geometría que existe, ¿no? Para poder utilizarlas como referencia. Voy a proyectar estas geometrías y ahora voy a crear unas líneas en estos puntos de 200 milímetros, ¿sí? En cada una de estas direcciones. Si no escape, vuelvo a crear otra línea. Acá está el vértice, bien, 200 milímetros nuevamente. Y hacemos lo mismo por este otro sector. 200 milímetros, asegurando la horizontalidad, y 200 milímetros. Bien. Ya esto sería básicamente toda la geometría que necesitamos pues, definir. Acá terminamos. ¿Okay? Ya con esto podemos volver al entorno de trabajo dentro de Autodesk Inventor Nastran. Acá estamos. Pero obviamente hay que hacer algunos cambios en nuestro modelo. Lo primero que tenemos que hacer es crear una idealización para estas líneas. Vamos a ello. Antes de crear la idealización, voy a agregar un nuevo material. ¿Sí? Voy a venir acá a material, clic derecho nuevo. Y voy a agregar un material que se va a llamar hierro, o acero, mejor dicho, en este caso, acero. Todavía no se lo voy a aplicar, solamente quiero dejarlo creado. Esto va a ser 250.000 megapascales y 0.3 en el módulo ello. Todavía no lo voy a aplicar, ¿ok? Realmente quiero hacer el caso de 2 tipos de vigas para ver, dependiendo del tipo de viga que esté soportando, que puede que se cumpla o no se cumpla la condición de borde que estoy aplicando. La primera idealización la vamos a generar como un elemento de línea. Vamos a hacerlo con aluminio, pero definiendo su sección transversal. En este caso queremos utilizar un elemento de 0 o 50 centímetros de milímetros de diámetro para el caso de acero, pero en el primer caso de aluminio vamos a utilizar 10 milímetros. Entonces en este primer caso voy a utilizar 10 milímetros de radio, que multiplicado por 2 me da un diámetro de 20. ¿Okay? De radio, 10. Ok, entonces utilizo acá 10 milímetros de radio, sección de aluminio completa, ¿sí? Y maciza. Y ahora vamos a asociar las geometrías, que serían pues, todos estos elementos lineales. Hasta ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en lugar de colocar acá la condición de borde, ahora esta condición de borde la voy a trasladar. Voy a decir, no es en estos vértices, clear vertex, sino que son ahora en estos. Estos vértices van a estar totalmente empotrados. Presionamos OK. Ahora recuerden que acá voy a tener un elemento tipo línea que tiene 6 grados de libertad por nodo, inicial y final. Mientras que por defecto tengo un elemento tipo shell que solamente va a tener 5 grados de libertad. Para evitarme ese problema tengo que hacer 2 cosas. En primer lugar voy a volver al shell y acá donde dice opciones avanzadas voy a activar el grado de libertad de taladrado para poder tomar en cuenta ese sexto grado de libertad que no está por defecto activo. De tal manera que sean compatibles acá la conexión de los nodos. Vamos bien por acá. Lo siguiente que debo hacer es ir a Mesh y hacer un mallado lineal. ¿Por qué? Porque para poder tomar en cuenta ese sexto grado de libertad, solamente puedo hacerlo con orden lineal dentro del Astra. Entonces voy a regenerar la malla y aquí puedo observar que se ha mallado tanto el elemento lineal como también se ha actualizado la condición de borde y conexión, ¿no? Acá, por cierto, podría activarlo de Continuous Meshing para que sea siempre la misma
los mismos nodos, pero aquí lo estoy garantizando, ¿no? Que los vértices de los elementos finitos también están justo en el nodo. Presionamos OK. Entonces ya se ha actualizado nuestro modelo. Con este tipo de modelo, ¿qué deformación podríamos estar esperando? Bueno, vamos a hacer la corrida y veamos lo que podemos obtener. Entonces recuerden, esto es una estructura, ¿sí?, típica. Podríamos estar analizando. Y lo que estamos haciendo es probar qué tan acertada fue nuestra escogencia de la condición de borde. Pues bien, fíjense, en primer lugar, solo con la deformada que estamos obteniendo ya vemos que aquí hay algo distinto, ¿sí? Vamos a ir a los desplazamientos. Ahí se está activando. Bien, y noten que esto se está desplazando 7 milímetros. 7 milímetros, que es mucho más de lo que se estaba desplazando anteriormente. ¿Por qué razón? La diferencia principal, que es obvio observarla, es que estos soportes, estas vigas, realmente son de la misma rigidez, una rigidez parecida a la propia plancha. No son sumamente rígidas en comparación. Y dada la carga que se está aplicando, ellas mismas se deforman. Así que si realmente esta es la sección de las vigas que están dando soporte, asumir que aquí hay una restricción de traslación y rotaciones sería incorrecto. Sería incorrecto porque ellas mismas se van a deformar bajo la carga y por lo tanto van a afectar la deformada final de la propia placa. ¿Cierto? Aquí antes veíamos concentraciones de tensiones en estos sectores, así como falta de formación junto en estos puntos porque no se movía. Ahora estamos observando cabalmente que eso no es adecuado. ¿En qué problema estábamos llegando? Que por la condición de borde estábamos cayendo en un problema de sobrerigidización de nuestro modelo. Porque realmente esa condición de borde estaba aportando una restricción de movimiento que no era real. Ahora vamos a asumir que estas vigas no tienen esa sección. Vamos a cambiarla. Entonces volvemos acá donde definimos las vigas. Y en primer lugar vamos a cambiar la sección a acero, ¿sí? Material que habíamos creado previamente. Y nuevamente vamos a editar la sección transversal. En este caso la sección transversal ya va a ser no de 10 de radio, sino de 50 milímetros de radio, que he multiplicado la dimensión 1 por 2 me da el diámetro, que serían 100 milímetros de radio, macizo de acero. Esto cambia mucho, ¿verdad? Bueno, presionamos OK. Y ahora volvemos a mallar y corremos. Ahora, ¿qué tipo de resultados? Bueno, en primer lugar estamos usando un material que es mucho más rígido, tiene un modelo ion superior al del aluminio, que sigue siendo la placa interna. Y en segundo lugar, la sección en comparación, su diámetro se ha hecho 5 veces mayor, lo que quiere decir que va a tener mucha más inercia, ¿cierto? Así que, ¿cómo podríamos esperar que se deforme? Fíjense que en este caso, la deformada de las vigas es prácticamente nula. Y toda la deformación se está concentrando en las placas. En el caso en que la rigidez de las vigas es muy superior a la rigidez de la placa y en comparación con la carga aplicada, entonces sí que podríamos asumir que la deformada o la condición de borde de la deformada, cuando está restringido acá en estos puntos, se parece. Pero vamos a confirmarlo. ¿Cuál es el desplazamiento que se está obteniendo? Bueno, anteriormente nos había dado un desplazamiento de 0.7 y ahora estamos teniendo un desplazamiento de 0.6. Lo que quiere decir que estamos bastante cerca en la primera condición de borde, siempre y cuando estas vigas hubiesen sido mucho más rígidas. Pero cuando estas vigas eran menos rígidas, que las hicimos con aluminio, noten que nos estaba dando hasta 7 milímetros. Entonces era mucho más la deformación, 10 veces más la deformada. ¿Qué queremos aprender con este pequeño caso? Cuando ustedes estén utilizando condiciones de borde para simplificar su modelo, deben tener mucho cuidado de que la condición de borde sea real en comparación con las rigideces relativas de los elementos que están obviando a través de la condición. Cuando estas no se toman en cuenta, probablemente generen efectos de sobrerigidización. Y claro, podría ocurrir lo mismo en el caso contrario.
podría darse el caso de que un elemento es en extremo mucho más flexible y liberar un mecanismo. ¿Ok? Entonces eso lo veíamos en clases anteriores. Cualquiera de los dos extremos va a ser irreal. En el caso de que estemos trabajando con estructuras donde por lo general necesitamos liberar momentos en zonas plásticas o momentos en los apoyos, eso también va a depender mucho de cómo se realiza la configuración en la realidad. Y muchas veces la respuesta adecuada no está, digamos, en uno u otro extremo, sino en un punto medio entre ambos extremos. No es ni totalmente empotrado ni totalmente liberado. Eso es importante cuando estamos definiendo estructuras. Hay que entender qué nivel de rigidez hemos de aportar, en especial si estamos simplificando el modelo.